¿Alguien más aparte de Manuela quiere grabar la clase? No, pero cuidado, gastan disco duro, muchachos. Somos como tres y solo uno graba. Allá ustedes. Ok. Lo comparte. Yo ¿Quién es yo? Juan Camilo Rúa. Camilo Rúa. Quien no tenga clara, tenga dudas, es el momento de hacer las preguntas puntuales, porque ya vamos a empezar principio de contradicción. Hoy vamos a ver Profe, contradicción y no oficiosidad de la carga de la prueba. ¿Sí? uno cómo utiliza dos veces un mismo derecho. Pues eso está prohibido, pero ¿cómo se utilizaría? Si me dejaran reformar varias veces la demanda, por ejemplo. Mm, Si no existiera prohibición, podría reformar. Yo, por ejemplo, ¿qué derecho puedo ejercitar varias veces durante el proceso? Yo tengo el derecho a presentar recursos contra las decisiones del juez. Contra la misma decisión, solo caben una vez determinados recursos. Sin embargo, frente a cada auto, yo lo puedo recusar si no estoy de acuerdo con la decisión. Los que admitan recursos. Hay autos que no admiten recursos. Y la sentencia, obviamente, le caben ciertos recursos. A algunas. Recordemos que hay unos procesos que en el Código de Procedimiento Civil se llaman procesos abreviados y en el actual se llaman procesos verbales sumarios, que son de única instancia. Eso es teoría general del proceso. Pero es eso. El ejemplo práctico de cómo puedo ejercitar varias veces un mismo derecho durante un proceso es, por ejemplo, el recusar, si se pudiera reformar la demanda varias veces. ¿Sí? Eso es poder ejercitar un derecho en varias ocasiones. Es claro, yo puedo ejercer mi derecho de contradicción, que ya lo vamos a ver, por ejemplo, esa es otra. Pero bueno, regla técnica de contradicción de la prueba. Esta afirma que para que la prueba sea valorada por el juez, Profe, ¿me puede repetir, por favor, que es que tengo como muy mala esta la afirma señal? que para que esta sea valorada por el juez, yo siempre repito dos veces la misma idea, ¿listo? No me pidan que repita, que yo dos veces repito. Esta afirma que para que una prueba sea valorada por el juez, los sujetos e intervinientes tuvieron que haberla conocido. Los sujetos e intervinientes tuvieron que haberla conocido. Para que una prueba sea valorada. Valorada. Los sujetos e intervinientes tuvieron que haberla conocido y tener la oportunidad de controvertirla. Y tener la oportunidad de controvertirla. Ya sea participando en su práctica o conociendo el documento para poder tacharlo. Sin embargo, se le permite al juez en ocasiones tomar decisiones en pruebas
tomar decisiones con base en pruebas, que si bien llevan cierta certeza, no han sido controvertidas. Como en el caso excepcional, Profe, que si bien han sido que, con base en pruebas que si bien han sido, controvertidas, que no han sido controvertidas. Profe, disculpe, es que se me fue el internet y quedé en tomar decisiones en pruebas si bien se lleva Con base en cierta pruebas que si certeza. bien llevan cierta certeza, no han sido controvertidas. Como en el caso excepcional de la aceptación de la prueba sumaria. Profe, qué Nota pena, al ¿cómo pie, como es en el caso excepcional de la aceptación de la prueba sumaria. Tocó masticarme una pastilla para que se me quitara el dolor de garganta y me quedó sabiendo el agua feo por esa pastilla. Nota al pie, nota al piso, sí, pie de página, nota al pie, vamos a poner un pie de página. Vamos a decir que es una prueba sumaria de una vez. Aunque la vamos a estudiar más a fondo, pero para que vayamos entendiendo de qué vamos hablando, ¿cierto? ¿Alguien tiene una noción de qué será una prueba sumaria? Prendamos las cámaras los que puedan, por favor. ¿Qué será una prueba sumaria? Profe, yo pienso solamente como Sí, viendo la palabra sumaria, es que es una acumulación de varias pruebas. correcto. Sí. Sí, no es eso. No. No. ¿Alguien más? A ver si alguien le pega el pollo. Profe, pues yo diría que es algo como que uno como parte piensa que va a, pues es que como algo pienso yo, que como que va a sumar más al Que tiene proceso, suma parece. importancia. Exacto, no sé. Ojo, estoy haciendo un chiste, esa no es la definición. El que vaya a decir que el profe dijo eso, me contesta eso en un examen, tiene bicicletica. 0,0. Bicicletica. La prueba sumaria es aquella prueba que no ha sido controvertida por la parte que se puede ver perjudicada por esta. Es la prueba que no ha sido controvertida por la parte que se puede ver perjudicada por esta. Ejemplo de prueba sumaria. Documentos privados no protegidos por autenticidad sino simplemente suscritos por testigos, ¿No protegido por qué, perdón? no amparado, protegido por autenticidad, sino suscrito por testigos, o los testimonios recibidos fuera de audiencia. Profe, tengo una pregunta. Un momento, porfa, terminamos el concepto y ya recibo la pregunta, ¿sí? Listo. No se le vaya a olvidar. No se le vaya a olvidar. Esperen que me estoy tratando de acordar. ¿Es la T?
Sí, T-199 de 2004. Sentencia T-199 de 2004. Quien quiera estudiar a fondo, pero la voy a buscar. Vengan, abro la sentencia que yo la tengo por acá. ¿Qué habla sobre la prueba sumaria? Sí, señora. Sentencia T-199. Del 2004, perdón. Listo. Habla de liquidación de obligaciones, un proceso contra la super, de liquidación de obligaciones y habla de la prueba sumaria. Bien interesante. No me acuerdo el magistrado ponente, pero venga, les hago trampa y les digo quién es. La tengo aquí abierta. Clara Inés Vargas, magistrado ponente. La duda que me iban a hacer. Profe, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en las pruebas el abogado se da cuenta de algo que no debería saber o porque le preguntó a alguien que no debía, pues, como preguntarle o porque escuchó algo que él no debía escuchar, una conversación ajena o algo? ¿Qué pasa con esa prueba? Igual se admite. No le entiendo. Por ejemplo, si el abogado defensor habla con el fiscal o con el otro abogado, con la contraparte, y él le da algún dato que le puede servir para, para el caso y lo utiliza en contra de él, igual es válido. Pero es que usted me está hablando de un dato, no de una prueba. Me está hablando de un hecho. Una No, prueba, de un... pues. no es que eso es diferente. Mire que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo a usted le diga una cosa fuera de audiencia. Y esos son hechos. Esos son hechos. Otra cosa es que el juez los aplique, pero entre abogados, si yo a usted fuera de audiencia le dije, hey, mire, usted está imputando mal, usted puede cambiar la imputación y corregir de otra manera. Pues lo dije, eso fuera de audiencia. Son hechos, no son pruebas. Si el fiscal le entregó una prueba, por ejemplo, que le servía por fuera de audiencia, se la entregó, pues hay que incorporar la prueba al proceso de la forma requerida, en los momentos requeridos. Pero claro, o sea, si por ejemplo usted y yo somos contrapartes, pero además somos amigos, o sea, las contrapartes son nuestros clientes, pero usted y yo somos amigos. Yo conversando, le entrego un documento, le digo, mire, este documento prueba que usted tiene razón. Entonces usted puede incorporar ese documento al proceso. Que usted le tomó foto al documento sin que yo me diera cuenta. Eso yo no tengo cómo probarlo, por ejemplo. Es poco ético, pero yo no tendría cómo probarlo. Eso fue en condición de amistad. Ahí fue que ella faltó. Pero si usted le tomó foto al documento, incorporó esa foto al proceso, ahí no importa usted cómo la haya obtenido, porque no sabemos si fue ilícita. En teoría fue ilícita, pero no tendría yo cómo probarle que usted lo hizo. No sé si respondí. Es que el ejemplo que usted me dice serían casos muy excepcionales, pero a los momentos probatorios están, y está clara la teoría de la prueba ilícita. Si el fiscal se enteró entre pasillos de una cosa y le llegó una prueba, pues desde que sea incorporada respetando las reglas probatorias y en el momento procesal oportuno, la prueba es pertinente, conducente y útil, y además es legal, entra. El cómo se haya obtenido, si fue en condición de colegaje o se la pasaron, eso es problema de cada quien. Por eso hay unas reglas procesales claras. Es el momento, es el cómo. Acuérdense que acá en el derecho procesal estamos estudiando es el cómo. Profe, entonces esta regla técnica es básicamente que que ambas partes deben controvertir y conocer a fondo las pruebas que se involucren dentro del proceso. Pero hay una excepción de la prueba sumaria, ¿cierto? Que es que una parte no la ha controvertido. No la controvierte. Y controvierte en palabras coloquiales, ¿qué quiere decir? Dice, eso no es así, esa prueba no prueba el hecho, o esa prueba no puede entrar al proceso, o esa no es mi firma, o lo que dice ahí no es verdad. Pero pueden haber pruebas que uno no... Perdón, día uno, está hablando Juliet, ya le doy la palabra a la otra persona. Pueden haber pruebas que que el abogado haga como si le diera igual, pues que no dice nada. Eso se refiere a la prueba sumaria. No, porque ya vamos a ver, voy a terminar el concepto y explico. La prueba sumaria quiere decir que no ha sido controvertida. Ya vamos a ver exactamente qué es controvertir, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver a fondo. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Qué pena que la interrumpí, una doctora. Yo, profe, ¿en qué casos excepcionales es aceptada la prueba sumaria? ¿En qué casos excepcionales es aceptada la prueba sumaria? Le doy un ejemplo. En los procesos verbales de restitución de inmueble arrendado,
como requisito de admisión de la demanda se debe probar que existía contrato de arrendamiento. Y el código lo dice claramente, se recibe prueba siquiera sumaria. Es decir, a usted la pueden demandar por una restitución de inmueble arrendado con una prueba sumaria. El juez decide admitir una demanda y transar un litigio con base en una prueba sumaria. Una prueba que usted no contradijo. Ese es un ejemplo. Por eso decimos que la contradicción es una regla técnica, más no un principio, porque admite contradicción. Respondí, Natalie. Y Profe, profe, ¿Listo? gracias. Pero, Hola, Manuela. profe, pero entonces hay algo que, digamos, a mí no me quedó claro. Sí. Es una regla técnica, la contradicción, en este caso, digamos, de la prueba sumaria, es por el hecho de que yo me veo imposibilitada para controvertir la prueba, digamos, porque no me dieron la oportunidad o porque yo... Déjeme termino el concepto y si cuando doy el concepto la duda persiste, la resolvemos. ¿Listo? Ok, Les voy a gracias. dictar un concepto y me dice si después del concepto le persiste la duda. ¿Listo? Entonces, ya sabemos. Dijimos, hay prueba, hay contradicción de la prueba, o más bien, la regla técnica de contradicción de la prueba radica en que por regla general, la prueba para que sea valorada, los sujetos intervinientes la conocieron y pudieron controvertirla. Es decir, o El que practicaron, de o la practicaron, o conocieron el documento y tuvieron la oportunidad de tacharlo. Camila, ¿ibas a decir algo? No, se le prendió el micrófono. ¿Sí? Sin embargo, y por eso decimos que es regla y no principio, existen ocasiones en que el juez puede tomar decisiones, no necesariamente dictar sentencias, sino tomar decisiones. Acordémonos que la única que decide el juez no es solo en sentencia, el juez también decide a través de autos, con base en pruebas sumarias. Punto aparte, si quieren. Esta regla se agota o se cumple, como quieran decirlo. Me parece que es más técnico si decimos esta regla se agota con la sola oportunidad de pronunciamiento. Es decir, se cumple la regla de contradicción con la sola oportunidad que se le da a la parte o a los intervinientes para que se pronuncien sobre esta. Para que se pronuncien sobre esta. Entonces ¿Sí? se puede decir que también es preclusivo, pues, porque solo se puede utilizar una vez. El derecho sobre determinada prueba, claro, sobre determinada. Pero venga, voy a terminar. Sí, termino y ya empezamos a elaborar conceptos y resolvemos preguntas. Primero déjenme les expongo el tema, a ver si de pronto la duda estaba dentro del tema que les iba a exponer. Esta regla se agota con la sola oportunidad de pronunciamiento. Si una parte, ¿sí? Si la parte guardó silencio, o no se pronunció sobre la prueba, si la parte guardó silencio o no se pronunció sobre la prueba, esto no quiere decir que acepte su alcance. ¿Sí, muchachos? Que una parte no guarde silencio, no controvierta una prueba, no quiere decir que acepte su alcance o que acepte que lo que ahí dice es verdad. No. Profe, El hecho- pero el silencio da a entender pues que no... No. Por No. ejemplo, el juez me va a decir, pues se le da la oportunidad de que se pronuncie sobre cierta prueba admitida
y la parte no diga nada, Pero eso no quiere decir que la parte diga lo que dice la prueba es verdad. entonces ¿con qué hechos o con qué actos va Solo, a controvertir? un momento. Solo que no utilizó, terminemos el concepto. No quiere decir que acepte su alcance. Solo quiere decir que no utilizó. Solo quiere decir que no utilizó su oportunidad para plantear parámetros al juez sobre su valoración. Quedó resuelta mi duda. Repito el concepto. ¿Cuándo se agota la regla técnica de contradicción? Cuando se le da a una parte la oportunidad a una parte o interviniente. Los intervinientes también tienen derecho a pronunciarse sobre las pruebas. Se le da la oportunidad de controvertirla o de hacer parte. ¿Sí? ¿Cómo? En una práctica, si se decreta una inspección judicial y se invita a las partes, se conmina que vayan y una parte no va, no quiere decir que lo que la parte que solicitó la prueba está afirmando con esta, la otra parte lo esté aceptando. ¿Sí? Si usted presentó un documento y no lo tachó, y yo no lo taché, no quiere decir que esté aceptando de una vez que lo que dice ese documento es verdad, sino que perdí mi oportunidad para plantearle al juez criterios o formas en cómo debe valorar ese documento, en cómo debe valorar esa prueba. Pero no es que de una vez yo lo esté aceptando, porque si así fuera, si guardáramos silencio sobre una sola prueba, entonces ya perderíamos el proceso porque aceptaríamos o confesaríamos el hecho, que es diferente. Profe, ¿y es ¿Sí? preclusiva esa regla? ¿Yo puedo ¿Cómo? controvertir después en el proceso? ¿O ya Hay yo no momentos, controvertí? hay momentos, hay momentos. Si usted no Preclusiva. tachó los documentos en el momento que tenía la oportunidad para pronunciarse sobre el documento, ya usted no lo tachó. No quiere decir que usted esté aceptando que el contenido de ese documento es verdad, ¿sí? Porque si usted estuviera diciendo con su silencio que sí, que definitivamente es verdad, entonces ahí ya es un problema ni el berraco. Profe, Se me pero ocurre, entonces yo ¿sí? tengo pues entonces uno en el proceso, a medida que va avanzando, uno puede pues tirar como por así decirlo, uno sus manitas para darle a entender al juez, no en el momento de controvertir, sino, no sé, en otro momento del juicio, tirar ahí que uno no está de acuerdo con esa prueba, ¿o qué? Claro, mire, les voy a explicar. La contradicción de la prueba sirve para explicarle en forma técnica al juez por qué no debe valorar esa prueba de la forma en que lo está pidiendo la contraparte, o por qué esa prueba no tiende a probar el hecho que sostiene la contraparte. Recordemos, Juliet, y aquí vamos a abstraernos un momentico, listo. Vamos a recordar que el proceso es una serie de actos ordenados que tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del proceso? Que se dicte una sentencia, ¿sí? Que Una dirime un sentencia. conflicto, ¿sí? Ese es un proceso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Le tengo que pedir al juez que me dé un derecho o me ejecute un derecho, ¿sí? Y una parte va a decir, no le dé ese derecho porque me va a condenar a mí. Y para que esto suceda, ambas partes tendrán que demostrar hechos. Esta parte tendrá que demostrar unos hechos y esta parte tendrá que decir que esos hechos no son verdad, ¿sí? Para eso hay momentos. ¿Cómo se demuestran esos hechos? A través de pruebas. Entonces, esta parte aporta una prueba que intenta probar determinados hechos. Entonces, para que opere la regla de la contradicción, el juez debe darle la oportunidad a esta parte para que esta parte controvierta lo que dice esa prueba. ¿Sí? Diga, no, señor juez, esa prueba no puede ser tenida en cuenta, o esa prueba no prueba el hecho por este motivo, o esa prueba es inconducente, es impertinente, esa prueba no fue obtenida de forma lícita. Eso tiene sus momentos para decirlo. Pero si guardó silencio, no quiere decir que de plano ella esté aceptando que el hecho es verdad, ¿sí? Ni está aceptando que la prueba sirve para probar ese hecho. Simplemente no usó su oportunidad para contradecirla, controvertirla. Les doy un ejemplo claro. Hay una prueba documental
que son los ensayos técnicos, dictámenes periciales, que se llaman, ¿sí? Entonces, si yo quiero probar, por ejemplo, en una negligencia médica, que a mí se me causó un daño en una merma funcional, y además le preguntamos a un experto técnico, le pagué, o el juez le ordenó que hiciera un informe respecto a cuáles son las reglas que se debe tener en determinada operación, por ejemplo, una operación de rodilla. Y si considera que, hablemos en este caso, voy a usar un caso muy exagerado, al médico se le quedó el reloj metido dentro de la rodilla del que estaba operando. Se está debatiendo si es parte de las reglas técnicas que uno opere con un reloj en la mano. Estoy siendo muy exagerado para no ser muy técnico, ¿sí? Eso nosotros uno diría que desde la lógica, uno diría que no, pero hay que probarlo al juez esta clase de cosas, ¿sí? Que de verdad ahí se desatendió a una... Obviamente, en estas responsabilidades médicas son cosas técnicas los que se prueban. Si se tenía que aplicar esa cantidad de determinada droga, si este era el procedimiento más o menos interviniente o más o menos intrusivo, no, inmersivo o dañino, que requería para tal enfermedad. Normalmente eso es lo que se prueba en la responsabilidad médica. Entonces se le dice a un perito técnico que emita un informe. Y digamos que el perito en su momento, en el informe, dice, no hay problema que uno opere con reloj, desde que tenga cuidado y tenga hebilla buena. Eso dijo en su informe. Pero la parte no dijo nada sobre el informe. Guardó silencio en el momento procesal porque uno tiene un término para controvertir ese informe con otro informe de otro médico o interrogar al perito. Uno pide en audiencia que se interrogue y lo permiten a uno hacerle las preguntas. Pero yo guardé silencio y no lo hice. No pedí el derecho. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo esté aceptando que el médico obró bien. Simplemente ya no le puedo decir al juez lo que dice en ese informe no es correcto por estos motivos. Ya no lo puedo decir. ¿Sí? El juez tendrá como válido lo que dice el informe. Tendré ya que probar más adelante que, bueno, que a pesar de que es una práctica común, aún así se realizó el daño, se pudo haber impedido y podría alegarlo de otras maneras. Se le había dado una orden, cualquier cosa. Pero ya me perdí la oportunidad de contradecirle al juez lo que decía ese determinado informe. ¿Respondí, Pero, Juliet? sí. A lo que yo me refiero es que prácticamente pues, te está dando la parte porque ya el juez va a tomar como válida esa prueba. ¿Así me hago entender lo que yo quiero decir? Sí, pero eso no quiere decir que uno tenga perdido el proceso. No, pues obvio, es que no aplica el que calla otorga, porque ya sería diferente. Ajá, Simplemente exacto. que ya el juez va a tomar esa prueba que uno no controvertió. ¿Cómo se dice? No Controvirtió. Controvertió. Exacto. Sí, la va a tomar, pero ya será responsabilidad de uno mostrarle otras pruebas mejores, llevarle convencimiento a través de otras cosas. Pero lo que quiero decir es que el hecho de yo no haber controvertido no quiere decir que se me haya violado mi regla técnica de contradicción, mi derecho a la contradicción. Se agota ese derecho con que se me haya dado la oportunidad. ¿Contesté? Sí, señor, sí. Listo. Yo les iba a dar un ejemplo y se me olvidó de qué, por ponerme a explicar. Se me olvidó completamente. Ya. Nosotros vamos a ver una prueba que se llama la confesión. ¿Sí? Pero, de una vez les digo, en Colombia la confesión acepta prueba en contrario. Les voy a dar un ejemplo. Estas cosas la idea no es solo dictar, sino también irles metiendo cosas por esto. Pero no porque vaya a hablar yo 5 minutos, quiere decir que se van a desconcentrar, van a abrir WhatsApp, concentración acá, prendan las cámaras los que no la han prendido, por favor, déjenme verlos. Gracias. Les doy este ejemplo. Supongamos que en un proceso penal se está investigando a una persona por un homicidio, ¿sí? Y esta persona confiesa, dice, sí, yo lo hice. La fiscalía, quien es el ente acusador, podrá decirle al juez, señor juez, a pesar de que él está confesando, yo no acepto esa confesión. Yo no creo que sea él el que haya matado. Hay que seguir el proceso, no termine este proceso y no condene. La confesión admitirá prueba en contrario. ¿Ustedes qué dirán? Sí, porque pueden encontrar otra persona que sea culpable.
Sí, que pueda que él se esté inculpando O puede que por lo estén forzando a plata. inculparse, pueden Exacto. suceder muchas Está cosas. intentando inculparse. Muchachos, ahora yo les di el ejemplo penal y uno por el ejemplo penal la saca. Muchos abogados todavía lo dudan de que de que la confesión admite prueba en contrario y de hecho antes no lo hacía. Existía confesión, se agotaba. Yo normalmente lo hago con un ejemplo laboral, pero como sé que ustedes apenas están empezando, ustedes ya están viendo colectivo, ustedes ya vieron individual. ¿Sí o no? Sí, ya vieron individual. Sí. Bueno, les doy este ejemplo. Una persona encargada de seguridad de un lote, digámoslo así, le pagan, está tercerizado a través de una empresa de seguridad, pero todo verbal, contrato verbal, no hay pruebas del contrato. Y la persona cumple un horario, pero le paga es el dueño del lote. La empresa de seguridad simplemente sirvió como intermediario. ¿Sí? Él no es empleado de la empresa de seguridad, sino que él va al lote y lo cuida de 9 de la noche a 8 de la mañana, todos los días, incluso los domingos, todos los días. Y se le paga 40,000 pesos por esa labor. El dueño del lote mismo se los paga. Incluso en diciembre le da 60 para los aguardienticos. Y ocurre esto durante 2 o 3 años. Ahí hay un contrato de realidad clarísimo, ¿cierto? Estaba sentado, cumplía un horario, tenía que ser él el que fuera a cuidar y había una remuneración. Y hay una Subordinación, subordinación. prestación personal del servicio y remuneración. Ahí está claro, ¿cierto? Hay un contrato de realidad. Yo me voy a probarlo. Yo voy y demando al dueño del lote, porque además sé que cuando tenga sentencia, esas indemnizaciones me las podré cobrar de ese lote. Y en ese proceso entra la entidad, la empresa de seguridad y dice, no, él era empleado mío, yo confieso, condéneme a mí. Esa confesión admitirá prueba en contrario, ¿no? Yo tengo, a pesar de que hubo Claro, confesión, porque yo no se tengo que pueden probar que quedar esa con confesión no es verdad. no Esto se no era puede tan quedar con sencillo en una sola Colombia. confesión. Esto no Antes era se tan sencillo quedaban en con Colombia. una sola confesión. De hecho, les cuento el caso. En materia penal, cuando eso aplicaba ley 600, que ustedes saben que el proceso era inquisitivo en materia penal en ese momento, empiezan a aparecer, el caso es un poco fuerte, se recomienda discreción. El caso es un poco fuerte. Empiezan a encontrar cuerpos de niños cerca del aeropuerto Matecaña de Pereira. Niños sin vida, operados, o sea, abiertos en el estómago. Empiezan a aparecer cuerpos y aparecer cuerpos de niños. Y empiezan a investigar a un narcotraficante. Sin embargo, antes, medio empieza la investigación y sale Garavito a decir, yo los maté. Él empezó delinquiendo allá en Pereira. Miren el momento en que fue, estoy hablando de los 90. Garavito sale a decir, sí, yo fui el que maté a esos niños. Fueron como 7 o 8, no me acuerdo. Pero yo fui el que los maté. Yo los apuñalaba y les abría la barriga. Fui yo, confesó. Fiscalía por mostrar resultados. Y, claro, ya Garavito fue. El juez, a pesar de que no había regla que dijera la confesión acepta prueba en contra, el juez dijo, yo no acepto. No fue Garavito. Estos niños no están violados. Garavito no lo sabría tan perfecta y de una forma quirúrgicamente tan cohesionada y ordenada. Garavito se trataba los cuerpos de forma diferente. Estos cuerpos, está claro, y la fiscalía no me lo está diciendo. Y ya hay un confeso, pero yo no puedo fallar de esa manera. Ustedes nos imaginan la prensa y la opinión cómo crucificó a ese juez. El juez que odia a los niños. El juez que protege a Garavito. El juez de la injusticia. El lado corrupto de la ley. Le hicieron programa en séptimo día del entonces, ¿cómo se llamara la cosa de ese entonces? Yo no sé. Incluso se ganó investigación por eso. Se ganó investigación el juez porque no había regla que dijera que la confesión aceptaba por encontrado. Si ya alguien confesó, ahí están los hechos. Ya, hay prueba de los hechos. Y por suerte el juez no aceptó, se siguió investigando, se cambió el fiscal del caso y era un narcotraficante de Pereira que traía niños de España con droga en sus estómagos, los abría, le sacaba la droga y dejaba los cuerpos ahí.
Eh, y le ofreció un televisor a Garavito para que dijera. Pero al fin y al cabo, Garavito ya estaba condenado a 40 años, 60 años. 7, 8 niños más no le iban a dar la diferencia en su condena. Entonces él aceptó. Y se investigó y se pudo sancionar y quedó la regla técnica en ese momento. Pero eso fue un boom y miren que por eso el derecho no es una cosa terminada. A nosotros ya nos parece, ya se los planteo, sí, pero aún así ustedes, esta pregunta me la hicieron, se planteó en su momento en mi especialización. Yo, como les conté, soy especialista en derecho procesal y de un grupo de 40, 50 personas, apenas 5 o 6 estábamos seguros de que admitía prueba en contrario. Otras personas lo dudaban. Entonces, el derecho no es de acabados. Y miren las realidades cómo mutan. A ese juez hasta investigación se ganó por intentar defender lo que él consideraba justo. Le decía, no, sí, una cosa es lo que la norma diga y otra cosa es la verdadera justicia. Y se ganó un problema ni el berraco. Por eso es que aquí hay que criticar y por eso es que yo aquí tengo con argumentos de decirles, no importa que les digan que la contradicción es un principio. La contradicción no es un principio, es una regla técnica. Ya vimos, existen ocasiones en que el juez puede tomar decisiones sin que la prueba haya sido sometida a contradicción. ¿Qué más decisión de que con base en una prueba sumaria a usted le puedan iniciar un proceso? Voy a crear claridad con eso. Hay un proceso especial en el Código General del Proceso muy común, restitución de inmueble arrendado. Tiene unos términos especiales y unas disposiciones especiales. Incluso tiene unos requisitos especiales para su admisión. Hay procesos que tienen requisitos especiales para su admisión. Por ejemplo, el de deslinde de amojonamiento tiene como requisito que sea acompañado por un informe técnico. Entonces, para uno aprender a hacer deslindes, se tiene que volver medio topógrafo. No estoy usando mandarín avanzado. Aquí todos vimos bienes, ¿cierto? Sabemos que es un deslinde de amojonamiento, ¿o no? ¿Sí? No estoy hablando en mandarín avanzado. Pues bien, ese proceso tiene como requisito el que se anexe un informe. Informe que podrá ser controvertido, ¿cierto? Un informe que puede ser controvertido. Más adelante, ¿cómo se controvierte ese informe? Pues en la contestación de la demanda con otro informe. Que normalmente, como el plazo de contestación de la demanda es tan corto, uno contesta y pide plazo, le pide al juez que me autorice un plazo, X tiempo, para yo poder practicar un dictamen pericial que contradiga el informe acuñado en la demanda. Y esa audiencia no se hace en estrado, esa audiencia se hace allá mismo en el bien objeto de la pelea. El juez dice la línea es por acá y ahí se pone el mojón. Y ya las partes deciden si alinderan o no, es decir, si ponen de una vez las estacas que dividen. La cerca. La cerca, estacas o cerco. Algunas veces son estacas y luego a las estacas se les pone alambre de púas. Mojones. No, los mojones no son estacas, sino que son líneas divisorias, pero sí, eso son ya cosas muy técnicas, eso lo vemos en procesal civil especial, que vemos los procesos a fondo. Que a propósito, a mí me parece que ese proceso es teóricamente nuevo, a pesar de que siempre había existido. Yo lo llevo en pueblos, pero es que, por ejemplo, el deslinde en el que estoy en este momento es en Angostura, municipio de Angostura, Antioquia. Para ir a hacer ese dictamen, obviamente teníamos que ir los abogados con los peritos para indicarles cómo es que era. Además, para uno aprender, para poder defender ese dictamen en juicio, para saber él cómo lo hizo. Y eso es por carretera destapada, eso es un tour, yo les digo. Y el caso es que esos procesos son teóricamente nuevos porque hasta hace muy pocos años nadie demandaba deslinde de amojonamiento. Eso lo solucionaba la guerrilla. Usted tenía un problema de que el vecino le corrió la cerca, usted no se iba a pelear con el vecino. La guerrilla era la que mandaba, usted iba y le decía a la guerrilla que le dijera por dónde iba el lindero. Y por donde dijera, y era. Y vaya, diga que no. Vayamos a veces a ver qué le pasaba. O la guerrilla o los paramilitares, depende de quién tuviera control en la zona. La realidad jurídica colombiana también atiende mucho a ese tipo de situaciones. No podemos alejar lo que dice la norma de las realidades sociales. Les voy a plantear un ejemplo que no es de probatorio, pero es de derecho, ¿sí? Para que dejemos hasta ahí de principios. No les voy a dar más tema. Por hoy no les voy a dar más tema. Además, porque no quiero
avanzar mucho en comparación con el grupo del lunes que no les pudo dar clase. Me gusta procurar mantenerlos unidos. Entonces, vimos hoy contradicción. Antes de cerrar el tema de contradicción, ¿dudas? Profe. Profe, Sí. Día 1. Primero la dama que me habló, luego sí, Nicolás. claro. Profe, bueno, entonces, ya que usted me dijo, pues que con el concepto yo iba a aclarar como la duda, entonces, ¿Sí persistió? La sí, escucho. o sea, yo quiero, digamos, como reaclarar lo que yo entendí. Para eso estamos Bueno, acá. que entonces la contradicción hacer una regla técnica, y en este caso en la prueba sumaria, es porque se agotó la oportunidad procesal, ¿cierto? El momento procesal. Pero también, digamos, puede ser motivada por el juez para no ser controvertida. Eso es. No necesariamente, porque no es prueba sumaria. No es que sea prueba sumaria, prueba que no se contradijo en momento procesal oportuno. Eso no es prueba sumaria. Sí. Eso es prueba normal. Prueba sumaria es aquella que el juez tuvo en cuenta sin haber sometido, sin haber permitido que la contraparte ejerciera contradicción. O sea, el juez tomó una decisión, no necesariamente dictó sentencia, ojo, sino que tomó una decisión sin que la contraparte haya tenido la oportunidad de tacharla o de opinar al respecto de la prueba. Eso es una prueba sumaria. Por eso se contradice el principio de contradicción. El principio de contradicción se entiende agotado desde que se tenga la oportunidad, con la oportunidad. Si usted no se pronunció en la oportunidad que tenía para hacerlo, no quiere decir que no haya ejercido su derecho de contradicción. Ok. Profe, no es regla de contradicción. Exacto, su regla técnica de contradicción. Profe, Háblame pasito, háblame la pre- pasito. perdón. Dale. La prueba sumaria es la que hace que la contradicción sea regla técnica. Exactamente, porque es lo que muestra que se contradice Porque la es lo que contradicción. Exacto, que porque es lo acepta. que me dice a mí que el juez puede iniciar procesos con pruebas sumarias. Exactamente. Puede tomar Listo. decisiones con pruebas sumarias. Entonces no podríamos decir que la contradicción es un principio porque nos damos cuenta que no se puede aplicar siempre que y que cambia. admite, exacto, y que admite algo en contrario. La Profe, o ley sea permite. que Listo, profe. básicamente el criterio para definir si algo es principio o es regla es que no siempre ocurra del mismo modo. Es eso. No siempre que ocurra del mismo modo, sino que acepte contradicción. ¿Sí? Que pueda decirse es y no es, como la mediación o la inmediación. ¿Sí? Que acepten cosas al Sí, contrario. este es un claro ejemplo porque mire que la prueba sumaria contradice la regla. Contradice la regla de contradicción. O sea, se dice Profe, que ambas partes deben tener conocimiento, pero vamos a ver que existe la prueba sumaria, que es una excepción, y la contradice. Exactamente. Así es como yo les construyo la clase normalmente. Yo les digo una cosa y les explico de una vez. Este es el principio y por esto es que se contradice. Por eso es que yo no sigo manuales, porque por ejemplo usted coge a Azula Camacho, por ahí lo debo tener, la parte probatoria de Azula Camacho, que de ahí vamos a tomar cosas. Él nos habla como de 16, 17 principios. Y yo no, estos son reglas, pero yo no me puedo poner a explicárselos todos, porque al fin y al cabo muchos atienden es al derecho probatorio, perdón, al derecho procesal y son transversales acá. Y a veces también son unas cosas de reglas técnicas de aplicación probatoria que no necesariamente son principios. Yo por eso les dije, vamos a estudiar a fondo. Pero es que usted lo dijo que las reglas técnicas y los principios se confunden. Los confunde muchísimo, por Pues eso. los Y ustedes van a confunden. encontrar que muchos autores les van a hablar es de principio de contradicción. ¿Sí? Acuérdense, aquí vamos a ver contradicción, carga de la prueba, necesidad de la prueba, comunidad de la prueba, unidad de la prueba, inmediación y concentración. Claro que el de inmediación ya lo avanzamos un poquito. ¿Quién se acuerda de qué es Profe, lo de la inmediación? profe, te voy a preguntar una cosa primero. Sí, Entonces, de aquí en adelante, ya que vimos esto, entonces ya no podríamos hablar del principio de contradicción. Entonces, solamente hemos visto dos, la regla de contradicción, la regla técnica de contradicción y el principio de eventualidad. Ya no podemos decir nada exacto. de principio de contradicción. Ok. Exactamente. Ya no, pues no vamos a hablar. Recordemos pues, la clara diferenciación entre principio y regla técnica en la preclusión, por favor. Perdón, en la inmediación, en la inmediación. ¿Quién se acuerda? Es que el juez debe estar presente todo el tiempo en el proceso, ¿no? Esa, Entonces, sí,
Más O que todo con la directamente. prueba. Tiene que tener una relación más que todo estrecha con la práctica de la prueba. Sí, aquí nos vamos a anticipar, pero miren cómo nos vamos a anticipar. Busco en el código. Profe, pero ese supuesto principio se puede, Es regla. es Por eso les regla, digo, es porque regla. muchas veces, por ejemplo, en las inspecciones judiciales y eso que el juez no está presente. Delega. Y el mismo código lo permite. ¿Sí? Sí. Es una Miren por regla. acá, lo dice claramente. El juez deberá inmediación, supuestamente principio, es regla. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código lo autorice. Y el código lo autoriza para comisionar en un montón de cosas. Profe, ¿qué artículo es ese? Artículo 6 del Código General del Proceso. Y cuando llegamos en mediación, estudiamos la mediación y la mediación a fondo. Por ejemplo, cuando las partes de común acuerdo pueden adelantar la práctica de la prueba, ahí hay una Bien. contradicción. Claro. Hay contradicciones, pero bueno, ya ahí vimos el principio de contradicción. Muchachos, la regla se aleja, las reglas como normas son variables y volátiles. Los principios tienen un estado mayor y de más durabilidad. Por eso es que el derecho, así como tenemos que dominar las reglas, tenemos que entender los principios y el raciocinio jurídico. Y eso es algo que no se enseña directamente en la carrera, ¿sí? Porque a cada uno, al fin y al cabo, lo que les evalúa son competencias técnicas. En esta materia, o en las que ven conmigo, ustedes ven que yo les trato de crear o de compartir una metodología y una forma de entender el derecho y una forma de estudiarlo. Ya es decisión de ustedes si lo acoplan a su práctica o no. Como, hay personas que no necesitan escribir y repetir y memorizar para introyectar los conceptos. Hay personas, por ejemplo, que sí lo necesitamos. Si usted no necesita escribir, si usted no necesita repasar de la misma manera, no hay problema. Si yo le pregunto, ¿usted me puede contestar? Sin embargo, entendemos que esa no es la regla general. La mayoría de personas necesitamos un proceso de digestión del conocimiento diferente. Estoy procurando no correr mucho. ¿Listo? Entonces, miren que estamos casi que evacuando un tema por clase, porque a mí esta materia me parece muy importante. Porque estas van a ser las bases para que ustedes vean pruebas civiles y pruebas penales. Y ustedes tienen que tener estos conceptos clarísimos cuando lleguen allá, porque allá van a llegar a un punto de especificidad técnica muy alto. O sea, yo tengo que dejarle el camino abonado a esos profesores. O si ven conmigo pruebas civiles, pues pruebas civiles nos veremos. ¿Listo? Muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy, porque básicamente sigo estando enfermo. Sin embargo, evacuamos tema, alcanzamos, incluso hasta pudimos hacer examen. Saben que dentro de 8 días, jueves, volvemos a preguntar. Por ahora la directriz es seguimos por acá por Zoom, hasta que yo no tenga dominado Webex o condicional. Si nos dan la orden de que sí o sí Webex, mudamos a Webex con sus complicaciones, ¿sí? Si yo les digo que obligatoriamente nos vamos para Webex, no me digan, profe, era mejor por Zoom, profe, ayúdenos. Si yo les digo que es obligatorio, es porque no es disposición mía ni es que yo sea mala clase, ¿sí? Profe, a los estudiantes no nos van a dar capacitación ni nada. No sé. Ni un videíto, nada, pues. No sé. Mal Yo me hecho. comprometo a que si no lo hace, que además que sí, la universidad, si no lo hace, yo hago un video explicándoles y lo subo a mi canal de YouTube y se los paso. Sí, Ay, Gracias. listo. Es que igual en mi canal de YouTube yo tengo explicándole a los profesores cómo manejan las plataformas, cómo prenden y apagan la cámara en Zoom, cómo suben los exámenes, cómo manejan Teams. Entonces, si algo yo subo un video para estudiantes. Pero es que por lo general uno piensa o pensaría que me parece que es un error que el estudiante, por ser joven, en regla general, aquí vemos un montón de ex jóvenes,
Jóvenes, a mí dominamos me más la, peca. dominamos, Sí, eso es dominamos más, mentiras. dominamos más la tecnología, pero no es así, no es así. No es así. Entonces, esperemos a ver, además que sí les dan una capacitación. Vayan instalándola. Eso sí, como consejo. Cisco Webex con W y con X al final. Vayan instalándola, vayan maceándola. Tampoco esperemos pues que la universidad nos busquemos tutoriales en YouTube. Vayamos facilitándonos nosotros y abondándonos el camino. Si ven que un profe les manda un link para unirse a un grupo, ya sea de Webex o de Teams, no esperen a unirse al grupo de Webex o de Teams al mismo momento de inicio de la clase. ¿Qué me pasa con los profes que les ayudo con Teams? Les mando yo a los muchachos los correos como 3 o 4 días antes y en la misma hora de clase en caliente mandando la solicitud. Las otras plataformas no son como Zoom, que a uno le llega la solicitud ahí mismo. Las otras plataformas a veces se demora hasta media hora en llegar la solicitud. Por eso es que uno les manda el link con anterioridad. Listo. Zoom es diferente porque uno a Zoom no entra a grupos o equipos, sino a reuniones. ¿Examen con ustedes está para cuándo? De obligaciones, ustedes tenemos puesto. Ah, bueno, sí. No, De esto es este teoría como general de para la el prueba 17. 8, 17 escrito y 17 de septiembre. El obligaciones. 17 de septiembre. ¿Y obligaciones está para cuándo? Dentro de Para la 8 otra días. semana, el Para la viernes. otra semana, el viernes de la otra semana está obligaciones, sí. Se me perdió el papelito de obligaciones. Debe ser este. A ver, yo miro. 28 de agosto, sí, este es el de obligaciones. Venga, pego el papelito acá. Sí, yo tengo pegados los papelitos con los exámenes de ustedes y de los otros profes que yo les subo los exámenes. Bueno, muchachos, un gusto. Vayan a desayunar, descansar un momentico. A las 10 en punto empezamos obligaciones, los que nos vemos en obligaciones y los que no, nos vemos la otra semana. Profe, muchas gracias. Listo. Hasta luego. Quien haya grabado la clase la sube. Recibidos. Quien sepa que no puede, antes de que se vayan todos, quien sepa que no puede entrar jueves y viernes, sabe de antemano que no va a poder entrar, puede entrar a la clase de lunes y martes a las 6 de la mañana. Si puede y le da el horario. Yo lo recibo, no hay